Hoy aprenderemos a mezclar texturas con Cinema 4D. Esta técnica nos ayudará a crear este tipo de wallpaper que veis en la pantalla. No os vayáis porque arrancamos en conectatutoriales.com. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. Conecta Tutoriales, líder en España y Latinoamérica. Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Ildefonso Segura. Desde hace unos años colaboro con conectatutoriales.com en la creación de contenido formativo gratuito, en concreto tutoriales de Cinema 4D, After Effects y Photoshop. Si queréis ver mucho más de este contenido, podéis visitar mi página web ildefonsosegura.com. Allí tendréis también referencia a todos mis sitios donde podréis ver mis trabajos además de mis tutoriales. Os invito a pasar por ellos y que me dejéis algún comentario. El objetivo del tutorial de hoy no es tanto hacer el wallpaper, que lo haremos, como el aprender la técnica de mezclar las texturas como veis en este logotipo. Como veis aquí, hemos creado una textura para el logotipo y otra textura encima donde hemos emulado pues una pintura que se desgasta con el tiempo y desaparece. También crearemos estos bordes que le dan un poquito de relieve y mayor realidad. Además también, como veis, aquí hemos mezclado otra textura de este señor mayor. Bueno, imagino que Rafa en este momento no se está riendo, pero bueno, intentaba hacer una broma. Un abrazo, Rafa. Vamos con el tutorial. Vamos a comenzar añadiendo a nuestro Cinema 4D una primitiva llamada plano. La orientación del plano sale por defecto así, pero podemos cambiarla aquí y vamos a poner más X para tenerla en esta posición. Vamos a redimensionar este plano, vamos a darle una anchura, por ejemplo, de 1000 y una altura de 1500 para rellenar la pantalla. Más o menos este va a ser el plano donde vamos a poner nuestro objeto extruido. Aquí está. A continuación nos vamos a ir a Archivo y en lugar de abrir el logotipo que queremos incorporar en la escena, le vamos a decir fusionar, porque con abrir abriría un documento nuevo y fusionar lo que hace es importar. Vamos a decirle fusionar, tenemos aquí nuestro trazado, que es un spline, le decimos aquí que aceptar y ahí lo tenemos, está de forma perpendicular a nuestro plano. Pues vamos a las coordenadas y en X lo giramos 90 grados y ya lo tenemos en el mismo paralelo al plano. Veis, aquí está el spline y contiene tres trayectorias, eso, eso y eso. Con lo cual, para juntarlas todas, voy botón derecho aquí en Conecta Trazado, voy a seleccionar hijos, botón derecho y aquí conectar y eliminar, con lo cual solo tendremos una spline. Para darle volumen a esta spline, a este trazado, lo que hacemos es mantener la tecla Alt presionada y nos vamos a estos iconos de aquí y aquí tenemos la NURBS de extrusión y ahí está. Si queréis a la extrusión le podéis dar, pues aquí en objeto, una extrusión mayor, por ejemplo en torno a 40. Para comprobar que esa extrusión llega al plano nos vamos a una vista, por ejemplo, vamos a ver la vista esta de aquí. Veis que el plano está aquí y la extrusión aquí, con lo cual no llega. Nos ponemos en la extrusión y movemos hasta que llegue al plano. Y ahí estaría. Volvemos a esta vista de perspectiva desde aquí. Vamos a posicionar más cerca. Ahí, más o menos, esto será nuestro wallpaper. Vamos a mejorar la geometría de este objeto. ¿Por qué? Porque la geometría nos va a determinar mucho la calidad luego en la aplicación de los materiales y que se puedan observar los detalles con mayor precisión. Como veis aquí, por ejemplo, en esta extrusión, veis que hay una segmentación, pero sin embargo en estas caras no. Con lo cual vamos a intentar hacer una geometría de todo el objeto en todas las caras que nos ayude posteriormente a una mejor aplicación del material. Para ello, bueno, antes de nada, deciros que si no veis esta geometría, estos segmentos, es porque tenéis en el modo mostrar, tenéis este sombreado Go Brow o lo que sea, porque nunca me he aprendido este palabra. ¿Veis? No se ve ningún segmento, pero si lo ponéis en mostrar, sombreado, Go Brow, lo que sea, líneas, ahora se verá. Vamos a intentar mejorarla. Si os vais aquí a lo que es la spline, aquí tenéis en puntos intermedios, vamos a ponerlo en uniforme y vamos a decirle que sean 10. Ahí. Nos vamos a la extrusión, aquí tendremos la subdivisión, vamos a ponerle 10. ¿Veis que están modificándose estos segmentos? Vamos a ponerle 10 también. Y 10. Y por último, nos vamos aquí en la extrusión a tapas, tapa con canto, vamos a ponerle pasos 1, radio 1, para que nos quede ahí un bisel muy bonito. Y aquí en tipo vamos a ponerle cuadrángulos, cuadrícula, rectangular, vamos a ponerle 10. Con lo cual ya veis que hemos construido una geometría
pues bastante uniforme o bastante subdividida para que posteriormente se vea mucho mejor el material o los detalles de los materiales. Como hemos hecho o hemos creado muchos vértices, vamos a intentar que ninguno se nos quede suelto a través de una herramienta que es el conector. Aquí tenemos conector, vamos a hacer la extrusión hija del conector. ¿Veis que se ha bombado un poquito? No pasa nada. Nos vamos aquí a los atributos del conector y quitamos la pestaña de soldar. Y ahí ya estaría todo conectado. Como tengo toda esta estructura que no va a ser muy operativa, simplemente dándole botón derecho al conector, le decimos estado actual del objeto y nos crea toda esa estructura en un polígono. Aquí está el polígono. Estos triángulos son las selecciones de las caras, los voy a borrar. Y aquí, dándole doble clic a todos estos circulitos, voy a anular toda la estructura previa que había creado con la spline, la extrusión y el conector. De tal forma que me quedo con el conector y con el plano. Vamos ahora a crear nuestra primera textura. Para ello vamos a crear nuestro material aquí en la paleta de materiales. Le damos aquí a crear, nuevo material y me aparece esta esfera. Doble clic en la esfera y vamos a editar estos atributos. Nos vamos primero a color y en textura vamos a cargar una imagen. Tenemos preparada aquí una textura de madera. Le decimos abrir. Aquí le podéis decir que no. Vais a lo que es relieve, clic en relieve y también vais a cargar desde aquí una textura nueva, cargar imagen, y aquí tenemos la misma imagen pero en blanco y negro o en escala de grises, con lo cual le vamos a dar aquí, decimos que no, y esto nos hace como mapa de desplazamiento que nos va a crear el relieve. Si queréis en la fuerza le podemos poner 50, eso luego veremos a posteriori si nos interesa más o menos. En el especular se lo voy a quitar porque en el momento que le dé una luz va a brillar la madera, cosa la cual si no está barnizada no es posible. Nosotros vamos a coger una madera que no está barnizada. Le quito el especular. Cierro aquí y ya podemos asignar el material. O bien lo arrastro directamente de la paleta de materiales al plano, o estando en el plano, botón derecho en la esfera, aplicar. Si me sitúo en este material, aquí veo que tengo unos atributos. En la proyección voy a ponerle cúbica. Ahí. Y como veis, tengo como repetidas la textura que he creado. Con lo cual le voy a decir aquí, sin costuras para que sea uniforme. Y como veis, está en vertical. Yo lo quiero en horizontal. Para ello, le voy a dar a este iconito para ver el mapa de la textura, que es este. Lo voy a rotar 90 grados. Le doy aquí a la herramienta rotar, me sitúo en este rojo, giro, tecla mayúscula presionada para que gire de 10 en 10. Y cuando esté en 90 grados, ahí lo tengo. Le doy otra vez al iconito de aquí y ya tengo la textura colocada como yo quería. Puedo hacerla más grande o más pequeña, como acercándome la cámara o no. Yo me voy a quedar más o menos con esta posición. Si queréis crear la cámara ya, ahí, botón derecho en la cámara, Cinema 4 de etiquetas y le dais aquí a protección para que no se mueva. Ahora no estamos en la cámara que hemos creado. Esto lo podemos mover, pero si le damos a este iconito de aquí, que está ahora sombreado, damos clic, esto sería la vista de cámara. Si no estoy en ella, aunque yo me mueva, por ejemplo lo dejo así, si le doy a este iconito, me vuelve otra vez a la posición. Para texturizar nuestro objeto, nuestro logotipo, será muy sencillo. Simplemente nos posicionamos en el material del plano, tecla control presionada y arrastro arriba. Por ejemplo, este de aquí, esta etiqueta de mapeado, se puede quitar y ya tenemos nuestro logotipo texturizado. No es la mejor forma de hacerlo porque esto se haría con otra técnica. Como veis, hacemos un render previo y aquí veis que hay unas juntas. Bueno, no es el objeto de este tutorial, pero que sepáis que es posible corregir eso. Para el objeto de nuestro tutorial, que es la mezcla de textura, nos servirá. Veis que se confunde lo que es el fondo con el logotipo. Esto se puede solucionar simplemente aquí en la edición de la configuración del render y nos vamos a efectos y buscamos uno que se llama oclusión ambiental. Simplemente con hacer eso y dándole a un render previo, veréis que ya se crean unas sombras naturales en función de la luz que por defecto tiene Cinema 4D respecto del fondo del wallpaper. Como veis, aquí tenéis sombras que antes no teníais y queda mucho mejor definido el objeto en la madera. De momento, para ver los render previos más rápido, le voy a quitar esta opción de oclusión ambiental e incluso aquí en el material podría haberle puesto desplazamiento con una textura igual a la de la madera, pero bueno, eso ralentizaría mucho el render. De momento no lo vamos a poner, pero lo pondremos al final. Cierro aquí y voy a crear otro material, un nuevo material, que será el que voy a mezclar con el material del logotipo. Voy a aplicar el material al conector,
de tal forma que se ve el último material aplicado. Lo veis aquí, si hago el render previo, efectivamente se ve este material blanco. Voy a editar las características del material para hacer ese efecto de mezcla. Antes voy a cambiar la proyección de esférica a cúbica como la tenía en el anterior material. Ahora es cuando doble clic en la esfera y voy a editar los atributos de este material. Me voy a ir al canal alfa. Es importante que el alfa de la imagen esté descliqueado para conseguir el efecto de mezcla. Nos vamos a textura y vamos a añadir ruido. Y vamos a editar este ruido. Vamos a darle aquí y nos vamos a un ruido que sea FBM, con una escala global de 550 y aquí en el recorte bajo 56, recorte alto 41. Estos son como los niveles. Si veis, aquí lo que está pasando es que partes del material desaparecen. ¿Con qué criterio? Como veis, aquí tenéis un mapa de distorsión en blancos y negros. Pues lo blanco es lo que se ve en el material y lo negro no se verá del material, con lo cual veremos el material que hay por debajo. No sé si me he explicado. Es importante acordaros que esta casilla de alfa de la imagen esté descliqueado para cuando hagáis el render previo se vea efectivamente lo que buscábamos. Aunque veis que en estas zonas de los bordes hay como un desenfoque. Esto es porque tenemos que mejorar mucho más la textura para que ese borde sea como mucho más cortante. Vamos a ello. En textura, en lugar del ruido, vamos a ponerle capa y vamos a editar la capa. Y veis, el ruido ya está aquí. Nos vamos a shader y vamos a añadir un efecto de espectral. Lo que hacemos con este efecto espectral es ponerlo en el modo de niveles. Veis que los bordes ya han pasado a estar como mucho más definidos, menos difuminados. Si quito aquí el ojito, ahí veis los bordes más en escala de grises, aquí los bordes están mucho más definidos. Si queréis, incluso para no perder ese pequeño desenfoque, lo ponéis al 50% más o menos y ahí lo tendríais. Hacéis el render previo y tendríais ya un poco esa textura mezclada. Pero vamos ahora a mejorarla mucho más. Vamos ahora a darle color. Nos vamos a la pestaña de color y aquí vamos a ponerle 132, 0 y 0 para conseguir una tonalidad rojiza. Vamos a la textura y vamos a cargar una textura de madera que tengo aquí preparada. Esta de aquí. Abrir. Le digo que no, y el modo de mezcla va a ser en añadir para conseguir esa textura rojiza. Esto es más o menos lo que tendríamos ahora de momento. Ahora nos vamos a darle relieve, nos vamos aquí a relieve y vamos a añadir capas. Vamos a ir a capa, le damos aquí a capa y vamos a añadir capas. Le doy primero a imagen y voy a añadir esta imagen que añadí antes, que nos va a dar cierta textura. Le digo aquí que no, voy a añadir otro shader, en este caso ruido, y vamos a editar el ruido. Le doy aquí al ruido y el ruido aquí va a ser turbulencia. Le voy a decir que la escala global sea 50 para conseguir ese grano pequeñito. Me voy para atrás y aquí, para que se vea la capa de abajo, voy a ponerlo en modo trama y le voy a bajar la opacidad en torno al, no sé, 48% aproximadamente. Esto es antes y ahora después. Vamos a añadir otro shader de ruido. Y voy a editarlo. Le voy a decir aquí que el ruido sea del tipo Poxo y lo voy a dejar todo así. Vuelvo atrás y de nuevo el modo de fusión, en esta ocasión luz fuerte, y voy a bajarlo en torno al 44%. Y esta es la combinación, como veis, antes, después y después. Esta es la combinación que le voy a dar al relieve y vamos a darle un relieve, una fuerza del 80%. Si hago el render previo como siempre, veis que tengo lo de antes, pero ya con cierto relieve que emula un poquito la pintura. Ahí lo tenéis. Como veis, he vuelto a activar la oclusión ambiental para que veáis un poquito lo que nos está quedando. La verdad es que nos queda bastante bien, pero vamos a hacerlo más real poniéndole los bordes que vimos al principio del tutorial. Aquí, en las terminaciones de esa pintura que ha desaparecido con el paso del tiempo, o al menos es lo que intento emular. Para ello, simplemente, bueno, para ir más rápido, quitamos la oclusión ambiental y este material Mat 1 lo vamos a copiar. Control presionado, arrastramos y creamos una copia. Doble clic sobre la esfera y vamos a editarlo. En el color vamos a buscar un color más oscuro, 76 por ejemplo y 13. Ya tenemos un azul, perdón, un rojo más oscuro. Y aquí la fuerza de la mezcla vamos a ponerle, no sé, un 12% y ya conseguimos que sea más oscuro. Aquí en el relieve lo vamos a dejar todo igual y en el alfa vamos a hacer un truco. Nos vamos aquí a capa, le damos y vamos a copiar este ruido. Ruido, botón derecho,
copiar canal y vamos a pegarlo dentro de shader, vamos a ponerle una capa y aquí pegar canal y tenemos el ruido de abajo copiado arriba, pero vamos a cambiarle algo. En primer lugar vamos a botón derecho sobre la palabra ruido, vamos a invertir la imagen. En segundo lugar, el modo de fusión vamos a ponerlo en modo diferencia y ya tenemos esos bordes que veis ahí, pero vamos a hacerlos un poquito más grandes. Para ello, clic en el cuadrito y aquí en escala relativa le vamos a poner 105, 105, 105. En X y Z hemos desplazado un 5% y ya tenemos ese efecto. Ahora lo que tenemos que hacer es el material llevarlo al conector y ahí. Como veis, vamos a cambiar la proyección a cúbica. Como veis, de momento no se ven bordes. ¿Por qué? Nos vamos a ir atrás y vamos a invertir la imagen, con lo cual ya los bordes están ya más cerca de las terminaciones de la pintura anterior. Para terminar el efecto, el especular lo vamos a dejar igual y el desplazamiento vamos a añadirle un atributo de desplazamiento. Vamos a añadir una textura, vamos a cargar imagen y tenemos la textura de siempre. Le damos aquí a abrir, decimos no, vamos a decirle que la altura sea 0,09 y aquí desplazamiento subpoligonal. Esto ralentiza el renderizado, pero es mucho mejor. Ahora sí que hacemos el render y vemos lo que tenemos. Como veis, tarda un poquito más, pero ya estáis viendo que tenemos aquí los bordes de la terminación de la pintura. Nos ha quedado un efecto bastante bonito. Pero aún así, vamos a mejorarlo todavía más. ¿Para qué? Vamos a crear mejor geometría. Nos vamos aquí arriba y añadimos una subdivisión de superficie. La traemos aquí abajo y el conector lo vamos a añadir aquí. Subdivisión de superficie. Si hacemos el render, de nuevo veréis que ya nos queda un resultado mucho mejor porque como veis ya tenemos más segmentación, con lo cual acordaros lo que os dije al principio, cuanto mayor segmentación, mejor detalle en las texturas, pero como veis se está ralentizando un montón. Así quedaría ya renderizado, pero tarda su tiempito. Si encima le pusiéramos aquí la oclusión ambiental, tendríamos un resultado como el que estáis viendo en la pantalla, y eso es solo antes de aplicar iluminaciones, que luego veréis qué bien nos queda. Vamos a continuar. A continuación vamos a iluminar la escena y como vamos a hacer ciertos renders, lo que voy a hacer es quitar aquellos atributos que me ralentizan el render. Por ejemplo, en este material le quito el desplazamiento, aquí en lo que es la oclusión ambiental se la voy a dejar. Y la subdivisión de superficie también la quitamos. De momento esto sería lo que tenemos y como veis el render va mucho más rápido. Vamos a iluminar. Quitamos la vista cámara para guiarnos mucho mejor. Vamos a añadir desde este icono una luz y esta luz la voy a llevar aquí más o menos, ahí abajo, más o menos a la altura de la base del logotipo y hacia la derecha, ahí. Más o menos podría estar ahí, un poquito más, ahí. Vamos a cambiarle características. En general al 100%, sombra, mapa de sombras suave. Y nos vamos aquí a la pestaña detalles y vamos a darle el contraste menos 85 y aquí en desvanecimiento cuadrado inverso y vamos a bajar el radio a 345, ahí. Vamos a añadir otra luz, aquí, vamos a bajarla y a posicionarla más o menos aquí en el medio. Y esta luz va a ser en torno a una intensidad del 40% y va a ser una iluminación ambiental. Una tercera luz que vamos a posicionar aquí a la izquierda, más o menos ahí, vamos a separarla, ahí podría estar, aquí, y yo creo que esta luz va a estar en torno al 45%, mapa de sombra suave, ahí. Vamos a la vista cámara y vamos a ver cómo nos ha quedado. Estos valores se pueden cambiar en función del resultado que esperemos o el resultado que tenemos. Yo creo que a mí particularmente este podría ser bastante aceptable y me voy a quedar con ello. Acordaros que esta textura se puede corregir a través de un mapeado UV, pero bueno, no es el objeto del tutorial. Por último vamos a mezclar otra textura en lo que es el plano, la parte de atrás. ¿Os acordáis al principio del tutorial que aquí aparecía un señor muy mayor? Pues vamos a hacerlo. ¿Cómo? Vamos a mezclar la textura aplicando la misma técnica. Creamos un material nuevo material, doble clic en el material y vamos a cambiarle los atributos. Nos vamos a color, vamos a buscar un color marrón, vamos a ponerle aquí 76, aquí 33 y aquí 0. Ya tenemos este color marrón. Si queréis en textura vamos a cargar una imagen. Tenemos una imagen, por ejemplo esta de Bengué. Vamos aquí a abrir,
decimos que no, y el modo de fusión lo ponemos en añadir para que no sea tan oscuro, por ejemplo, esa de ahí. O si queréis ponerlo, no sé, multiplicar, se quedará oscurito, pero bueno, luego podremos ver el efecto mejor. Nos vamos ahora a relieve, damos aquí clic en relieve y vamos a cargar capas. Vamos a editar las capas y vamos a incorporar primero una imagen. Tenemos aquí a nuestro amigo Rafa, abrimos, decimos que no, y vamos a añadir también otra imagen, en este caso esta del relieve. Damos aquí abrir. Tenemos la imagen del relieve arriba y Rafa abajo. Vamos a cambiarlas. Vamos a poner la del relieve abajo y la capa de Rafa en modo multiplicar, que está aquí. Ya tenemos la combinación de estas dos texturas. Nos vamos ahora al alfa. Acordaros, clic en el alfa, alfa de imagen, lo descliqueamos. Vamos a textura, vamos a capas. Vamos a editar las capas. Vamos aquí, de nuevo una imagen, nuestro amigo Rafa. Abrir. Decimos que no. Y vamos a suavizar los bordes, como a través de un shader, y vamos a añadir un gradiente. Este gradiente vamos a hacerlo circular. Tenemos el centro negro y los bordes blancos. Podemos alejarlo, acercarlo hacia el blanco para tener menos zona blanca en el exterior. Vamos a añadir una turbulencia en torno a, no sé, por ejemplo 20%, y tenemos ese efecto. Vamos atrás y el modo de fusión ahora lo vamos a poner en trama, con lo cual veis el antes y el después. Hemos un poquito suavizado las partes las partes más periféricas de la imagen. Ya en principio parece que lo tenemos todo, pero seguís viendo aquí la textura que nos queda toda negra. Eso es porque nos vamos a ir aquí a invertir. Le damos a invertir y ya tenemos nuestra textura ahí, preparada para llevárnoslas al plano. Le vamos a dar aquí una proyección, vamos a probar con cúbica y le vamos a decir que no se repita aquí. Con lo cual tenemos aquí a nuestro amigo Rafa con relieve. Si le damos a este icono para el mapeado, vemos que podemos, si me deja, mover la textura al lado que yo quiera. Por ejemplo, ahí me interesa. Le doy aquí y ya está. En principio ya tendríamos nuestro wallpaper. Vamos a retomar, a dar clic a todo aquello que necesitamos para hacer un render mucho más óptimo, como por ejemplo, esta oclusión ambiental lo teníamos, aquí en esta textura no teníamos desplazamiento, no teníamos, en esta teníamos, aquí desplazamiento, y acordaros que habíamos dicho que aquí teníamos que dar un desplazamiento, aquí un desplazamiento también. Vamos a cargar una textura, cargamos imagen, el desplazamiento era este, abrir, decimos que no, desplazamiento subpoligonal, vamos a decirle por ejemplo que sea de 3, por ejemplo, y aquí en la altura 0,09 aproximadamente. Ya sabéis que todo esto va a ralentizar un poquito, pero el resultado va a ser genial. Ahora en subdivisión de superficie le hacemos clic y vamos a añadir dentro de simulación superficie cloth para darle un poquito de volumen a lo que es el relieve de la mezcla de materiales. Cogemos la subdivisión de superficie y lo metemos dentro de la superficie cloth. Vamos a darle un render previo aquí y vemos que nos queda en un ratito porque esto tiene un tiempito. Pues bien amigos, aquí acaba el tutorial que espero que os haya gustado, tanto como a mí hacerlo. Espero haberos enseñado algo, alguna técnica que os ayude a crear vuestros propios wallpaper o banners. Vuestros trabajos pueden ser posteados en las redes sociales de conectatutoriales.com. Mirad la descripción del vídeo y las encontraréis. Gracias Rafa por dejarme la oportunidad de nuevo de publicar un tutorial en Conecta Tutoriales. Hasta el próximo, un abrazo a todos.